Hola, soy Sandra Brelita, de segundo de coreografía de danza contemporánea, y el trabajo que he realizado para Historia de la danza en España se titula La figura de Joan Magriña dentro de la danza española de la segunda mitad del siglo XX. Aquí se muestra el índice donde se pueden ver las diferentes partes que componen el trabajo. Primero se va a llevar a cabo una introducción que está formada por diferentes apartados para comprender y poner en contexto de qué va a tratar el trabajo y cómo se ha abarcado. En segundo lugar, se va a explicar la metodología que se ha utilizado para realizar el trabajo. Posteriormente, se mostrará el análisis e interpretación de los datos. Y por último, se llevarán a cabo una serie de conclusiones y se mostrará la bibliografía y las fuentes que se han utilizado. Lo primero que encontramos es la introducción. En ella se van a desarrollar los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos el objeto de estudio. Se va a explicar el tema a tratar, el periodo temporal que se va a abarcar y el fenómeno en relación al tema que se va a estudiar y al espacio geográfico que corresponde. En segundo lugar, se analizará el estado de la cuestión, es decir, cuáles son los conocimientos desde los que se parten y qué aportaciones se realizan al final del trabajo. Después, se van a especificar cuáles son los objetivos, tanto los generales como los específicos. Y por último, se va a explicar cuál ha sido la motivación académica que me ha llevado a realizar este trabajo. Lo primero que nos encontramos, como bien se ha dicho, es el objeto de estudio. Este será la figura de Joan Magriña como bailarín y coreautor bolero dentro de la danza española de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Cataluña. El estado de la cuestión. Tras llevar a cabo la revisión bibliográfica, se ha podido comprobar que se parte de una gran cantidad de datos biográficos, archivos de imagen, noticias, etc. Se conoce tanto su formación con diferentes maestros como los lugares en los que se aprendió, además de las piezas en las que participó o en las que él mismo creó. Lo que se pretende con este trabajo es que, partiendo de una gran cantidad de datos, se especifique cuáles son sus principales aportaciones en las tres facetas que bien se han dicho antes, correspondientes a la escuela bolera. Se tratará brevemente la formación y trayectoria de Joan Magriña y se continuará con un análisis y descripción de las aportaciones que realizó como bailarín, maestro y coreógrafo. Lo principal que se quiere tratar es cuál es su contribución y su importancia dentro de la escuela bolera en la Cataluña del siglo XX. Vale. Lo siguiente que encontramos son los objetivos. El objetivo general es, como bien el título indica, tratar la figura de Joan Magriña en la danza española. ¿Cuándo? En la segunda mitad del siglo XX. Y lo que se pretende mostrar cuáles fueron sus principales trabajos y las aportaciones dentro de este contexto. Y los objetivos específicos es analizarlo como bailarín y también analizar y resumir sus aportaciones como maestro y coreógrafo dentro de la escuela bolera. ¿Cuál ha sido la motivación académica que me ha llevado a realizar este trabajo? Pues la riqueza cultural presente en Cataluña desde antes del siglo XX y la gestación en este lugar de figuras como Camprubí o Serral, que van a tener gran resonancia en el ámbito nacional y también internacional, pues me ha llevado a querer indagar en el campo de la danza de esta comunidad, y más concretamente pues en Joan Magriña. ¿Por qué? Porque es una figura clave en el desarrollo y la difusión de la danza española o de la escuela bolera en este lugar. Me va a interesar no solo su etapa como bailarín, sino también como maestro y coreógrafo bolero. A continuación se muestra la metodología que se ha utilizado para llevar a cabo el trabajo. Lo primero era delimitar el tema, es decir, qué se iba a tratar, en qué etapa, que no podía ser una etapa demasiado grande, y en qué lugar. Es un trabajo monográfico porque trata un solo tema, como bien se ha dicho antes, y para su realización he buscado libros en los que se explicara el contexto de la Cataluña de ese momento y también donde se pudiera ver la biografía del personaje y así conocer cuál fue su formación y su trayectoria.
He recopilado también información de blogs, de periódicos que estaban en páginas web, de enciclopedias digitales, etc. Lo siguiente que encontramos es el contexto histórico. Vale. Lo primero que hay que destacar es que en el siglo XX España va a sufrir una serie de transformaciones tanto en la vida pública, tanto tipo demográfico como adquisitivo. Entonces Barcelona se va a convertir en una urbe, una de las grandes urbes, y se va a producir así la modernización del país. En cuanto al ámbito cultural, van a aparecer diferentes tipos de estética y se va a conocer Edad de Plata a este periodo. Como bien hemos dicho, se había producido en Barcelona un desarrollo comercial y cultural. Esto va a dar lugar a la llegada de coreógrafos y bailarines de otros países, lo que va a producir el enriquecimiento del campo coreográfico de Cataluña. Algo que también se debe destacar es la creación en 1847 del Gran Teatro del Liceo, donde actuarán a partir de ese momento los mejores bailarines y las compañías del momento, siendo además durante casi 2 siglos símbolo y lugar de encuentro del poder, la nobleza y la burguesía catalana. La importancia e influencia de este lugar pues, van a favorecer el auge del baile bolero, pues se incluirán piezas coreográficas de este estilo. Entonces, durante el siglo XIX y el siglo XX, el baile bolero va a compartir cartel con la danza clásica, o sea que ya su importancia va a estar equiparada. Vale. Tras conocer un poco el contexto histórico en el que se va a desarrollar la figura de Joan Magriña, vamos a llevar a cabo ahora el análisis de datos e interpretación de resultados. Lo primero es hablar de su formación. En 1918 se va a trasladar a Barcelona y es allí donde Magriña comienza a interesarse. Bueno, él desde pequeño ya tenía un interés por el mundo del arte, pero va a empezar en esta ciudad a estudiar con figuras como Alexander Godunov o Joan Jonguera, que son famosos bailarines del momento y van a detectar el talento que tenía su alumno enseguida. Durante 10 años va a recibir también clases temporales con Wasiliev, que era un maestro procedente de San Petersburgo y al que Magriña admiraba. Este personaje va a ser el director del ballet del liceo y es el que posteriormente lo cogerá para que baile dentro de su cuerpo de baile. En esta etapa pues también va a recibir formación de otras personalidades como Vania Sota o André Egleski, entre otros. Vale, sus primeras representaciones hay que tener en cuenta que están relacionadas con Adrià Goulart durante los años 20, por ejemplo en su teatro Inti. Poco a poco se va a ir haciendo hueco dentro de la danza en Cataluña, consiguiendo al fin bailar en el ballet del Liceo, como antes bien he señalado. Y en 1932 va a debutar en el teatro Urquinaona como solista y más tarde como primer bailarín masculino del Liceo. En cuanto a la danza española, comienza su formación con el maestro Corona, aunque sus verdaderos maestros van a ser los Pericé y el Estampío. En 1933 y 1936 va a participar en distintos tipos de recitales y va a viajar a Londres y a París nutriéndose de lo que estaba ocurriendo en ese momento respecto a la danza. En 1937 es destacable que va a realizar una gira por Francia y le van a dar la dirección del Gran Teatro del Liceo. Ahora se va a explicar la figura de Joan Magriña como maestro, bailarín y coreógrafo bolero. Lo primero es como bailarín. Hay que destacar su sólida y variada formación. Era un bailarín muy experimentador y aunque se va a mantener siempre fiel a la danza clásica y a su técnica, va a recoger de las nuevas formas que aprendía aquello que le favoreciese e hiciese ampliar sus posibilidades expresivas. Como bien hemos dicho antes, tras actuar con Adrià Goulart, va a conseguir su meta de actuar con Wasiliev y entonces se va a iniciar en la danza española.
comienza con el maestro Bautista, como bien antes se ha señalado. Sin embargo, quien realmente le va a leccionar en la escuela bolera va a ser el maestro Corona. Este va a infundir en Madriña el amor por el baile español y su férrea disciplina. De acuerdo. Lo que este maestro le va a aportar es la depuración técnica, la limpieza y la correcta ejecución de los pasos de baile, lo cual le va a facilitar luego su desarrollo expresivo. En Madrid va a conocer a los Pericet, concretamente a Luisa Pericet, y de ellos pues le va a sorprender su estilo, los brazos, el porte, la forma de mover la cabeza, y entonces va a decidir aprender su estilo porque él consideraba que este era lo que caracterizaba a la escuela bolera. Lo que hará entonces va a fusionar las enseñanzas del maestro Corona con los Pericet, creando su propio estilo y su método de enseñanza, como ahora veremos. Vale, ahora lo tenemos como maestro. En su etapa de maestro, la unión de la técnica de coronas con el estilo de los Pericet van a dar origen a la creación de su, pues como antes se ha dicho, de su método. Sus fundamentos pedagógicos abrazan las dos técnicas, la académica, la escuela bolera, y el baile español. Y en su papel como maestro se van a destacar 3 apartados. Lo primero es que él va a buscar el estilo y la individualidad de cada alumno. Como bien se ha dicho antes, para él era súper importante el estilo dentro de la danza española. Proporcionó además gran cantidad de herramientas. Él tenía formación de muchos lugares y de muchos maestros, entonces todo su aprendizaje se los va a transmitir a sus alumnos. Y va a consolidar los estudios oficiales de danza en Barcelona, lo que va a impulsar a que se realice también en el resto de España. Como coreógrafo hay que destacar su labor de renovación y además de conservación. Él va a renovar el estilo, pero va a conservar esa base académica y esa depuración técnica. Es destacable su lenguaje expresivo y estético. Esto él lo logró conseguir con su técnica. Entonces se vuelve a resaltar lo que antes se ha dicho, que él va a unir las enseñanzas de sus 2 maestros para conseguir pues, ser un bailarín lo más completo posible. Le va a dar mucha importancia a la danza clásica y con su entrada en el liceo se va a iniciar una nueva etapa coreográfica. Bueno, y aquí se presentan las conclusiones. La primera es que fue una figura emblemática. ¿Por qué? Porque él tenía una gran calidad como intérprete y también por su labor de fusión de la danza española y de la danza clásica, estilo y técnica. Va a ser el sucesor del movimiento dancístico del Gran Teatro del Liceo en el siglo XIX y va a producir el auge de este. Va a ser uno de los renovadores y difusores de la danza en España de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Por conseguir esa unión técnica y estética. Y preservó, engrandeció y difundió y consolidó la danza en Cataluña. Aquí, por último, se presenta por las diferentes fuentes bibliográficas que se han utilizado y que van desde libros hasta páginas web, enciclopedias, noticias,